Muchísimos youtubers cubanos en muchísimos videos han dejado claro cuánto cuesta vivir en Cuba, cómo viven los cubanos en Cuba. Pero en este video vamos a estar hablando sobre cuánto cuesta vivir decentemente en Cuba, como una persona normal en cualquier país del mundo. Vamos a estar viendo renta, transporte, vamos a estar viendo todo, así que quédate en este video para que descubras cuánto cuesta vivir decentemente como una persona decente en Cuba. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y mayormente las personas en otros países viven en renta, porque las casas sí son bien caras. Igual vamos a hablar cuánto cuesta una renta y cuánto te costaría una casa. Entonces, el tema de la renta depende del lugar donde estés, depende si es una zona céntrica, si es una zona exclusiva, si ya es una zona más apartada del centro de la ciudad. O sea, depende del lugar donde tú quieras vivir, el precio. Entonces, si es una zona que nunca se va el agua, que nunca se va la corriente, porque son cosas que hay que tener en cuenta, pues sí te cuesta un poquito más elevado. Para buscar las rentas en Cuba pueden irse a la página web de rebolico.com, ahí aparecen muchísimas rentas, ustedes ponen rentas en Cuba, y también en Facebook. Los cubanos tenemos como un mercado virtual en Facebook, así que vamos a buscar en Facebook a ver qué tantas rentas nos aparecen y los precios. Ven, aquí aparecen muchísimos, pero muchísimos grupos y ya empiezan a salir las ofertas. Ahí tienen apartamentos de pasadía, noche y 24 horas, apartamentos de renta disponible. Bueno, miren, este es en Centro Habana, Campanario. Dice disponible renta de apartamento en todo dentro, en zona tranquila, ubicado en calle Campanario, Centro Habana, 2 cuadras de Galeano, Neptuno. Posee agua caliente, cocina equipada y climatización. Para detalles contactar y ahí te dejan el número, entonces ahí tú vas buscando y vas viendo renta. Bueno, depende del lugar que la quieras, también dependencia del precio. Por ejemplo, una renta en, ¿qué te digo? Centro Habana te puede costar de $150 a 300, $350. Lo más común es 200, 250 más o menos. Lo más común en Centro Habana es como 200, $250. También depende del espacio que ustedes quieran de renta. En el Vedado te puede costar un poquito más caro porque ya el Vedado es una zona más supuestamente exclusiva. Y no hablemos de playa ni de Miramar, que ya esas son zonas si bien exclusivas donde las rentas te pueden costar 500, 600, 700, hasta $1000. Pero como te digo, depende del espacio también de la casa. Bueno, si ustedes quieren algo tipo casa con 2 cuartos, ya una renta así tipo una casa, no un apartamento, pues sí te puede costar como $1500, incluso $2000 dependiendo de la zona. Yo pago de renta $200, vivo en una zona bien céntrica y es un espacio que está más bien como para 2 personas solamente, un cuartico con una cocina, un baño y eso todo equipado, así que yo creo que eso está bien y más que es una zona súper céntrica. También depende de si está todo equipado, si lo quieren suelto. Así que para la vivienda vamos a decir que si quieres rentarte tienes que gastar un promedio de 200, $250 al mes, depende de tus gustos. Entonces vamos a poner, para sacar el cálculo, $200 al mes de renta. Y ahora que vimos el tema de la renta, vamos a ver cuánto más o menos tendría que pagar de corriente, gas, agua. Primero que nada, la electricidad obviamente depende del consumo que tú le des. Si tienes aire acondicionado o equipos así como que bien fuertes, pues obviamente vas a gastar más electricidad. Si tienes aire acondicionado, lo que gastas sería 4.000 o 5.000 pesos al mes. Y obviamente voy a estar dejando la convención en dólar y al final vamos a hacer una cuenta de un total. Entonces, si tú vas a estar en una renta con aire acondicionado y con equipos electrodomésticos que gastan muchísimo corriente, vamos a decir que un promedio de 5.000 pesos al mes es lo que vas a gastar de corriente. Entonces vamos a ir sumando ese precio a lo demás. Ahora el gas, el precio del gas, bueno, depende porque el gas en La Habana es el gas de la calle, las extensiones estas, las tuberías, pero hay lugares en La Habana que no tiene la instalación de gas hecha, como en otras provincias de Cuba que no hay instalación de gas y tienes que comprarte la balita de gas, pero no sé cuánto costaría esto. Vamos a hablar, pues si tú te vas a rentar, se supone que te vas a rentar en un lugar donde venga con la instalación de gas hecha. Yo pago de gas aproximadamente 25 pesos cubanos al mes, eso es nada, no es ni la mitad de $1, así que el gas sí digo que está bien barato. Creo que depende del uso que le des, no es como el agua, que el agua sí tiene un precio fijo. El gas y varía del uso que le des, pero no es mucho, no es tan caro.
Y bueno, el precio del agua sí es un precio fijo, no es como que depende del agua que vas gastando como en otros países, no, aquí tiene un precio fijo porque, bueno, pues casi no hay agua nunca, entonces ya te tienen ese precio. Bueno, yo pago de agua mensual 9 pesos con 10 centavos, vamos a seguir sumando a ver cuánto sería todo esto. Y hay veces que algunas rentas vienen con el pago de la antena. La antena es para que los canales de otros países, los canales internacionales, los puedas ver aquí en Cuba. O sea, si tú vas a hacer el pago de la antena, esto te saldría más o menos como 250 pesos cubanos. Entonces, si tu renta viene con esta opción, ya lo pagas, si no, pues no lo pagas. Ya si quieres comprar una casa, los precios varían un poquito más, depende de si es un apartamento o una casa grande. Los apartamentos en Centro Habana suelen costar más o menos 2.000 o 3.000 dólares. Ya cuando son casas en zonas más exclusivas, pues sí te cuestan como 40.000 o 50.000 dólares. Todo esto es en precio en dólar, no es nada de moneda nacional, no es nada de pesos cubanos, todo esto es en dólar. Y sí es un poquito más caro, por eso es que los cubanos como que pasan sus casas de generación en generación y nunca se compran una o nunca se rentan, porque evidentemente los salarios de Cuba no da para nada esto. Pero bueno, esto lo vamos a estar hablando al final del video. De todas formas, si te interesa comprar alguna casa o si te interesa saber los precios, pues en la página web de Rebolico ustedes pueden ver ahí los precios de las casas. Y bueno, ahora el tema de la comida. El tema de la comida es un poquito más complicado porque, bueno, todo depende del lugar donde tú la compres. Si tú las compras en los mercados, me refiero al tema de las carnes. Si tú las compras en los mercados, que ya vimos en uno de mis videos las condiciones que tienen, pues te va a salir muchísimo más barato. Así la compras en una tienda, en un supermercado que viene la comida como empaquetada y tal. Entonces vamos a suponer que vamos a comprar la comida en los supermercados empaquetadas porque la verdad la comida en los mercados pues a veces está incluso está podrida. Y entonces este video es de vivir decentemente en Cuba. Bueno, vamos a ver. En los supermercados, depende de los supermercados también en el que lo compres. Están las tiendas en dólares del gobierno y están los mercados privados. Yo hice algunas tomas de las tiendas en dólares del gobierno. Te puede costar un kilo de arroz, que es como lo básico que come todo el mundo en Cuba, como 3 dólares y pico. La leche costaba como 8 dólares. Bueno, ahí van a estar viendo algunos precios. Vean, esta es la carne empaquetada que les digo que es mucho mejor que la de mercado, por supuesto. Aquí te dejo los precios para que vayas viendo y vayas haciendo más o menos un cálculo. Todos los precios aquí están en dólares y entonces esta es la comida que tendrías que comprar. Aquí vemos estos paquetes de 1 kilo de arroz en $2.90. También por aquí hay frijoles en $2.40. También hay algunos dulces, $2.50. Y estos más o menos son los precios. También hay leche en polvo en $8.20. Y el aceite, que es súper importante también. El aceite de oliva cuesta $7.86. Y ya pues el aceite normal cuesta $2.60. También depende de la cantidad de personas que sean ustedes. Por ejemplo, si ustedes son 3 personas, obviamente van a gastar más dinero en comida que una persona. Pero bueno, vamos a decir como que tú eres una sola persona la que va a vivir solo. Yo creo que semanal debes gastar como $50 en comida para tener variación. O sea, no como para tener arroz y pollo y ya para toda la semana. Si quieres tener variación de diferentes tipos de cosas para comer, o sea, como que hoy vas a almorzar una cosa, mañana vas a almorzar otra, pues creo que con $50 aproximadamente te alcanzaría para una semana. O sea, que en comida mensual te podrías gastar hasta $200. Ya si eres una pareja, creo que vas a tener que desembolsar unos 80 o $100. También depende, obviamente, todo depende de cosas, también depende de la cantidad de personas que sean ustedes, de qué tanto coman, de si tienes mascota o no tienes mascota y tal. Pero sí siento que si eres una persona, vas a tener que gastar $50. Si son 2 personas, creo que vas a tener que gastar $100 y hablamos de semanal. Las compras semanales o quincenales también puede ser. Entonces vamos a poner que dinero en comida mensual te gastas aproximadamente $200 por 2 personas mensuales. Esto también varía, como ya les digo, de cuánto ustedes coman y de cuántas personas sean. También depende de lo que les guste comer a ustedes, si son cosas más caras, si son cosas más baratas. Para no exagerar, vamos a poner $200. Si ya esto les parece exagerado, pues no sé, pero vamos a poner $200 de comida.
El precio de la comida de los mercados, o sea, ya las cosas que son viandas, frutas y todas estas cosas. Siento que ya esto sí es un poco más barato, evidentemente, y creo que esto para el mes completo, creo que con 4.000 pesos, para estar bien en mes completo, creo que con 4.000 pesos te alcanza. 4.000 pesos en frutas, vegetales, todas estas cosas. Depende de la persona que sea, depende si te gustan las frutas, los vegetales, depende. Yo digo, con 5.000 pesos me te alcanza y digo yo que te sobra para hacer la compra del mercado, de las frutas, vegetales y todas estas cosas. Ya si son dos personas, creo que tendrán que desembolsar más o menos 8.000 pesos al mes para tener variedad de viandas, de vegetales y de frutas para los batidos que a mí me encantan y tal. Bueno, ahora el tema del transporte. El transporte también es algo complicado. Cada vez que vamos a hablar con un tema tengo que decir que es complicado. Bueno, el transporte público en La Habana está muchísimo mejor que en otras provincias de Cuba, pero aún así está malísimo, casi inexistente. El bus en Cuba tiene un precio de 2 pesos cubanos, entonces si quieres coger, si vives aquí y vas a utilizar el transporte público, son 2 pesos cubanos cada vez que te montes al bus y bueno, tienes que tener en mente que es un servicio malísimo, casi inexistente. Las guaguitas estas que son como amarillas, los ruteros, tienen un precio de 5 pesos, a veces 10 pesos, o sea, varía. Y ya si tú quieres utilizar Uber, o sea, taxis, pues tienes dos opciones, los taxis colectivos y los taxis privados. Los taxis colectivos dependen, como los ruteros, dependen del tramo que tú vayas. Entonces creo que de aquí de Centro Habana al Vedado serían unos 150, 200 pesos. Entonces, bueno, para sacar la cuenta del transporte tenemos que ver qué transporte tú vas a utilizar. El transporte privado, o sea, los taxis privados sí son un poquito más caros y los puedes conseguir por esta aplicación que se llama La Nave, se difumina ahí. Por esta aplicación de aquí que se llama La Nave, ahí tú puedes conseguir los taxis privados y también según el recorrido es en el precio. Vamos a decir que si tú vas a utilizar el transporte público, mensual, ¿cuánto dinero debes gastar en transporte público? Vamos a sacar una cuenta. Vamos a decir que tú usas el transporte público 5 veces al día para moverte dentro de la ciudad de La Habana. 5 veces al día por 2 pesos serían 10 pesos al día para tú moverte en el transporte público. Y si todos los días, que no lo vas a hacer todos los días, pero vamos a poner que todos los días tú vas a gastar 10 pesos, serían 310 pesos para transporte público. Esto si vas en un bus de transporte público. Si vas a utilizar ya el transporte privado, o sea, los autos con los taxis colectivos, ya sería un poquito más caro. Pues supongamos que tú coges 2 taxis colectivos al día, serían 200 pesos, 400 pesos al día, y esto en un mes son 12.400 pesos. Y si tú coges taxi privado, pues más todavía. Entonces no sé qué precio ponemos para el transporte público al mes. Vamos a decir que para el transporte público al mes, para estar bien, vamos a necesitar 2.000 pesos para decente, ¿no? Porque estamos hablando de cuánto costaría vivir decentemente en Cuba. O sea, en estos 2.000 pesos entra transporte público privado, entra también los ruteros, que si tú quieres coger ruteros, entran también los taxis colectivos, y no creo que en este precio puedas meter los taxis privados. Entonces, sin utilizar el taxi privado, al mes gastarías alrededor de 2.000 pesos en transporte. Obviamente, contando los taxis colectivos, que son un poquito más costosos. Esto también varía si tú sueles salir mucho a la calle, depende también si vas a trabajar a un lugar muy lejos, y depende de muchísimas cosas. Pero yo siento que al mes sí yo gasto bastante en transporte. Porque yo mayormente utilizo los taxis privados porque como el transporte está muy malo y para grabar los videos de YouTube sí los utilizo bastante. Entonces yo diría que al mes me gasto como unos 5.000 o 7.000, 8.000 pesos en transporte para poder hacer los videos. Pero bueno, vamos a decir que con 2.000 pesos está bien. Ahora, el tema de la gasolina, porque si tú tienes un transporte que es tuyo, o sea, un auto, una moto, el tema de la gasolina, algo complicado de nuevo, porque
no hay gasolina en Cuba. Tú vas a una gasolinera y no es como en cualquier otro país que llegas normal y te echan la gasolina, no. Primero que nada, esto es en dólar, la gasolina no la puedes pagar en pesos cubanos, necesitas una tarjeta, que esa tarjeta tú vas como depositando y es un cupón, ¿vale? Que por ahí tú puedes sacar la gasolina. O sea, tú tienes un carro privado, que no creo que tengas un carro privado, porque es muy decente que vivas en Cuba, no creo que te alcance para un carro, ya que los carros, los autos, son muchísimo, pero muchísimo más caros que una casa. Te puede costar hasta $300,000 un auto ya moderno, no sé, $50,000 un Chevrolet o un Lada, que ahí está pasando uno, te puede costar hasta $50,000. Entonces ya si tú tienes un auto privado, la cosa cambia. Pero bueno, vamos a quedarnos en el transporte público, porque la gasolina sí está como un poquito jodida. Y bueno, ¿cuánto dinero nos queda para el tema de diversión? Bueno, aquí en Cuba no hay muchos lugares donde divertirte. Me refiero a parques de diversiones, parques acuáticos, no hay lugares de estos, los zoológicos no sirven. Entonces, en tema de diversión vamos a poner que tú sales a bares, a discotecas, de si un día quieres ir a la playa. Bueno, para el tema de la diversión, vamos a suponer que tú vas a un día que no tienes ganas de cocinar, vas a un restaurante, que sería algo normal en cualquier país, que los fines de semana vas a la playa. Yo creo que para el tema de diversión, obviamente también depende de qué tanto tú salgas, de con qué frecuencia tú vayas al restaurante, con qué frecuencia vayas a la playa. Pero yo creo que por lo mínimo necesitarías al menos $100 para varias temas de diversión al mes. En plan, ir un día a comer a un restaurante se te puede ir fácil $50, porque los restaurantes son bastante caros. No sé, un día en la playa se te puede ir al menos $20 o $30 apretando la cosa. Entonces vamos a reducirlo al máximo con $100. Entonces, si quieres salir a comer a un restaurante, si quieres, no sé, ir a la playa, $100 al mes, tú lo vas distribuyendo ahí. Evidentemente esto no es algo que te va a alcanzar para muchas cosas. Si tú eres una persona que suele comer en restaurantes, con $300 al mes más o menos te alcanzaría para ir como 4 o 5 veces a un restaurante, dependiendo de cuánta gente vaya. Entonces todo depende de muchísimas cosas, pero vamos a dejarlo en $100. Recuerden que todo lo que hemos estado hablando es de cuánto costaría vivir decentemente en Cuba, como una persona normal en cualquier lugar del mundo. Evidentemente ningún cubano o la mayoría de los cubanos no pueden vivir de esta manera, ya que el salario no es suficiente. Pero bueno, vamos a suponer que para vivir decentemente cuánto dinero necesitarías. Entonces ahora vamos a sacar la cuenta de cuánto estamos hablando para que tengan el precio en dólar y en pesos cubanos. Cuánto más o menos necesitarías para vivir al mes en Cuba, según los precios que hemos estado diciendo. Obviamente esto va variando de ti, va variando de cuántas personas sean, va variando del precio de las cosas que tú compras, de cuánto gastes, pero vamos a sacar la cuenta por lo que hemos hablado ahora mismo en el video. Bueno, vamos a sacar la cuenta. Aquí tengo los precios en dólares y en moneda cubana. Entonces vamos a buscar aquí la calculadora y vamos a empezar sacando cuenta de cuánto sería en dólares. Entonces, por la electricidad tenemos ahí 5.000. También tenemos gas 25, antena 250. Estos son pesos cubanos, ¿vale? Antena 250, agua 10, agua 10, comida, $150. Me falta poner el dólar aquí al lado. Vamos a primero calcular en moneda nacional. Mercado, dijimos que 5.000 pesos para mercados. Transporte, 2.000 pesos al mes. Y ya, esto sería en moneda nacional. Recuerden que el precio del dólar va variando. Ahora mismo está a 310, entonces vamos a sacarlo a 310. Serían $39 con 60 centavos. Entonces vamos a dejar esos $39 con 60 centavos para sumarle el precio de la renta, que serían $200, más el precio de la comida, que serían $150, más el precio de la diversión, que serían $100. Entonces ahí tenemos $489. Recuerden que esto es un aproximado, obviamente depende de cuántas personas ustedes sean, depende de cuánto consuman y tal. Bueno, entonces aproximadamente necesitarías $500 para vivir decentemente en Cuba. Obviamente, ya les digo,
según tus gastos, según el tamaño de tu renta, según estas cosas. Pero bueno, un aproximado serían $500 para vivir decentemente. Vamos a ver cuántos son $500 en pesos cubanos. Serían 155.000 pesos cubanos. O sea que en pesos cubanos necesitarías esta cantidad para vivir decentemente. Ya les vuelvo y repito porque es que quiero que quede claro que depende de cada persona, depende si eres tú solo, si eres con tu pareja, si tienes mascotas, de la cantidad de comida que compren, de cuántas veces salen a fiestar, a restaurantes y este tipo de cosas. Pero bueno, un poquito apretaditos, pero decentemente, 155.000 pesos y $500. Ahora, recuerden que esto es vivir decentemente. Vamos a ver cuánto tiene que trabajar un cubano para poder vivir decentemente un mes, para poder tener 155.000 pesos. Bueno, vamos a poner que el promedio de los salarios más altos en Cuba son alrededor de 5.000 pesos. Entonces, un cubano que gane 5.000 pesos al mes, que estos son los salarios promedio más altos que tiene Cuba, tendría que trabajar 31 meses sin gastar un solo peso para poder cobrar 155.000. Evidentemente este video es algo que ningún cubano promedio, ningún cubano normal de Cuba de a pie puede vivir decentemente como estamos hablando en este video. Y ya para esto están los otros videos donde la mayoría de los youtubers, incluso yo, mostramos a veces la realidad de cómo se vive en Cuba, de cuánto cuesta vivir en Cuba, del salario de un cubano. Si quieres ver videos de este tipo, pues entra a mi canal y busca, que ahí tengo varios videos de cómo es la vida en Cuba. Pero este video quería enfocarlo a cuánto costaría vivir decentemente en Cuba, porque siempre hablamos de que en Cuba no alcanzan los salarios, pero si yo quisiera vivir decentemente, ¿cuánto necesito para vivir decentemente en Cuba? Entonces, pues esto es un tema, ya les digo, un tanto complicado en todos los aspectos, tanto en el aspecto del transporte, en el aspecto de la comida, en el aspecto de la renta, pues como varía muchísimo, pero ahí tenemos ya un promedio más o menos de $500, alrededor de $500 es lo que necesitas para vivir decentemente en Cuba. Entonces ustedes, según sus necesidades, si quieren saber cuánto dinero ustedes gastarían para vivir en Cuba decentemente, pues pónganse a sacar cuenta de qué tipo de apartamento ustedes buscarían, de qué cantidad de comida comprarían, y entonces ahí van sacando la cuenta de cuánto más o menos ustedes gastarían. Yo siento que con $1.000, $1.500 al mes, una sola persona vive amplio, o sea, vive súper que decente. Una sola persona, ya para dos personas ya es un poquito más apretado, pero obviamente, como ya les digo de nuevo, depende de los gastos que ustedes hagan. Y bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Coméntame qué tanto gastarías tú para vivir decentemente en Cuba, según tus necesidades, según la cantidad de personas que son ustedes. Coméntame más o menos un aproximado de cuánto crees que tú gastarías. También, si quieres comentar cuánto gastas tú en tu país para vivir, déjame en los comentarios, me interesa muchísimo saber también cómo sería en otros países. Y bueno, nada, deja tu like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.